encontramos ya de regreso en la siguiente clase en la que vamos a aprender ahora a conocer la superficie de diferentes figuras geométricas. Recordemos muy brevemente que la parte del área de las figuras geométricas tiene mucho que ver con la geografía, con la geometría, perdón, que pues es una de las bases sobre las cuales se construyó todas las matemáticas. Platicamos un poquito de cómo se hicieron las pirámides, de cómo se hicieron las planeaciones de las ciudades y todo eso. Y aprendimos a calcular el perímetro, que es el contorno de una figura. Y ahora vamos a ver ahora cómo calculamos lo que está dentro de la figura, ¿vale? Entonces, para eso hay que entender que el área es una medida de superficie, o sea, la cantidad de espacio que hay dentro de los límites de una figura, un terreno, una pared, etcétera. Y lo vamos a expresar en unidades cuadradas, ¿vale? Aquí tenemos dos figuras. Entonces, ahorita les voy a explicar yo cómo se hace esto. Si ustedes quieren ver el video, adelante. Nada más no quiero, pues, eh, tardarme demasiado tiempo en la clase que sea muy tediosa de ver, pero vamos a pasar con la parte importante. Y estas son las fórmulas para calcular el área. ¿Ok? Entonces, vamos a platicar un poquito de estas fórmulas que son las figuras básicas. ¿Vale? Entonces, quiero que se den una idea de por qué son así. Siempre que tengan ustedes una fórmula o algo así, me gustaría que se cuestionaran el por qué es así. No nada más hacerlo porque sí, sino entender por qué lo hacemos de esa forma, ¿vale? Aquí nos dicen que la fórmula del área del triángulo va a ser base por altura sobre 2. ¿Va? Tú podrías llegar a pensar, tienes que aplicar esta fórmula ya, o podrías intentar entenderla, que es lo que voy a intentar hacer ahorita, que explicar, ¿vale? Entonces, la base es esta parte de aquí, como todos podríamos inferir, y la altura es esto, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo este triángulo de aquí lo volteo y lo pongo? ¿Estás de acuerdo que aquí se hace un... Este es el mismo triángulo que tenía ya antes, ¿eh? Se hace un triángulo nuevo. Este mi gente que ya no existe. Este ya no existe. Son dos triángulos. Esta es la división. Ya la vimos aquí, la división. La extendida división para que la vean. Pero son dos triángulos que forman un rectángulo. La altura es la misma y la base es la misma. Entonces vamos a multiplicar base por altura, ¿ah? Y lo vamos a dividir entre dos. ¿Por qué? Porque queremos sacarle este, ¿vale? Entonces, esta es la razón de por qué vamos a realizar pues sí, esta cuestión, ¿vale? Continuamos ahora con la fórmula del cuadrado. En la fórmula del cuadrado vemos que tenemos, pues aquí le llaman base, pero también se le conoce como lado. Vemos que el cuadrado, los lados son iguales, entonces nada más vamos a multiplicar base por base o lado por lado. Acuérdate, aquí está, te lo voy a dejar lado por lado, ¿vale? Y nos va a dar el resultado. También tenemos ya la parte del rectángulo, que aquí va a ser base por altura, igual que lo vimos en el triángulo, igual que lo vimos en el cuadrado. Es más, el cuadrado es base por altura también, solo que la altura es igual que la base, o sea, mide lo mismo. Entonces por eso nos hace la distinción, pero en el rectángulo sí podemos tener bases de diferente distancia y alturas de diferente distancia. Y entonces en ese escenario, pues nosotros sí vamos a meter esa distinción, ¿vale? Y por último tenemos la figura del círculo. Aquí vemos, esto es muy importante. El diámetro, vamos a partir el círculo por la mitad. ¿Sí? Aquí está. Y es lo que mide desde el punto más alto hasta el punto más bajo, el diámetro. Y el radio simplemente va a ser la mitad de eso, la mitad del diámetro. ¿Sí? Entonces, es como si fuera un cuarto de la distancia que tenemos en el círculo. ¿Vale? La mitad, perdón, no el cuarto, la mitad. Es como si partiéramos un cuarto. Entonces, en la fórmula del círculo, lo que vamos a tener es
pi, que es un valor constante, ¿te acuerdas lo que platicábamos en la clase de funciones? Es un valor constante. Bueno, pues pi va a ser un valor constante de 3.1416 aproximadamente, que tiene muchos más decimales, que bueno, ya lo he explicado, ya lo he visto en algún lado. Y esto lo vamos a multiplicar por el radio, que ya vimos que era al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Lo vimos en la clase de potencias. Vamos a agarrar el radio y lo vamos a multiplicar por sí mismo. Te voy a poner un ejemplo. Si el diámetro mide 10, te doy 10 segundos para que me digas cuánto mide el radio. El radio entonces va a medir 5, porque es la mitad, acuérdate. Entonces, si yo quisiera sacar el área de un círculo cuyo radio mide 5, vamos a hacer 3.1416 o pi, que es el valor constante, por 25. ¿Por qué por 25? Porque le ve el radio al cuadrado. Cada uno de estos medía 5 centímetros. ¿Vale? Entonces vamos a continuar con esta sesión y vamos entonces a ver ahora esta cuestión. ¿Vale? Aquí nos comentan que una figura tiene 7 y 4 unidades de longitud. Para sacar la solución tenemos que multiplicar 7 por 4 y nos va a dar 28. Ahí tenemos ya el área del rectángulo. Para las de los triángulos, acuérdate, base por altura entre 2, porque si duplicamos este triángulo y lo ponemos aquí, nos damos cuenta de que va a ser un rectángulo completo. Entonces, ya con eso nosotros podemos saber que tendríamos que sacar, digamos, que el área del cuadrado y dividir entre 2. Entonces, 10 por 10, o sea, base por altura, 10 por 10, 100. Entre 2, pues tendrán que ser 50 centímetros cuadrados. No sé por qué aquí nos pusieron 100. ¿Estás de acuerdo? 10 por 10, 100 entre 2, 50. Esto está mal hecho, ¿vale? Pero tendría que ser 50. Y acá serían 16 por 12, que ha de ser... este creo que sí está bien. Nos va a dar una cantidad que al dividirla entre 2 nos va a dar 96, ¿vale? Y aquí tenemos el área del trapecio. En el área del trapecio vamos a tener esta fórmula que va a ser la base mayor más la base menor entre 2 por la altura. Entonces, la base mayor, que la vamos a representar por la B grande, la B mayúscula, la base mayor mide 7, la menor mide 4, la altura mide 4. Cuando sacamos el área del trapecio, vamos a tener 4 más 7, esto es 28, entre 2, 14, no, perdón, es, no es 28, es 11. Entonces, 7 más 4, 11 entre 2, 6.5 por 4. Perdón, no es 6.5, perdón, es 5.5. Ajá, 5.5 entre 2 nos va a dar, 5.5 por 4 nos va a dar 22 unidades cuadradas. Eso es súper importante, siempre lo que representen ustedes con las unidades cuadradas, o digo más bien con las unidades que les den, tiene que ser unidades cuadradas para representar ya las áreas. ¿Vale? Entonces, ya tenemos aquí estos ejercicios que nos van a dar un poquito más de visión sobre esto. Entonces, fíjense bien. Tenemos aquí ya un problema o un caso en el que un lado del rectángulo mide 8 y el otro mide 16. ¿Te acuerdas que teníamos que hacer? Pues multiplicábamos 8 por 16 y nos da en este caso 128. Continuamos con la siguiente, vemos que tenemos un triángulo, entonces vemos base, que es 16, por altura, que es 12, es igual a 192, y si la dividimos entre 2, nos va a dar 96. Acuérdate siempre, unidades cuadradas, en este caso son centímetros cuadrados. Vemos que en este caso el cuadrado mide 4 metros por lado, y entonces es lado por lado, eso nos va a dar 4 por 4, y si lo multiplicamos nos va a dar 16. Y finalmente vemos la base mayor. No, perdón, este no es un trapecio, este es un paralelogramo, ¿ok?
y vimos cómo se calculaba el paralelogramo. ¿Te acuerdas? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Simplemente vamos a sacar como si fuera un rectángulo, ¿vale? Entonces, vamos a multiplicar 6 por 4 y nos va a dar 24. Vamos a ver si es cierto. Y ahí estamos, ¿vale? Perfecto. Vamos a ver ahora, en esta clase seguimos viendo los polígonos regulares, ¿vale? Vamos a tomar ahora otros polígonos que vamos a encontrar. ¿Te acuerdas que son? Triángulo, 3 lados. Cuadrado, 4. Pentágono, 5. Hexágono, son 6. Heptágono, son 7. Entonces, ya con estas cuestiones, pues vamos a tener que introducir la altura de cada triángulo que se va formando, se va a llamar apotema. ¿Ok? Es la distancia del centro del polígono al punto medio de uno de sus lados. ¿Ya te diste cuenta? Aquí está. Ay, perdón, aquí está. Punto medio a la mitad de uno de sus lados. Así con todos los polígonos regulares que existen. Entonces, ¿cómo sacamos esa función? Esa fórmula. Va a ser el perímetro por el apotema sobre 2. Acuérdate del perímetro, ¿te acuerdas cómo lo habíamos sacado antes? De la cuerda y todo. Bueno, pues ahora tenemos que sacar el perímetro de esto, multiplicarlo por el apotema y dividirlo entre 2. Pues vamos a ver. Aquí tenemos que el lado mide 6 y son 1, 2, 3, 4, 5 lados que multiplicamos por 6 nos va a dar 30. Y cuando multiplicamos esos 30 por el 4.1, que es del apotema, nos va a dar 123. Si lo dividimos entre 2, nos va a dar 61.5. ¿Vale? Entonces, vamos ahora a ver una figura que no tiene, que no, todavía no vamos a conocer. Esta figura, ¿estás de acuerdo que no la conoces? No tiene un nombre, no sabemos cuál es. ¿Ok? Y aquí vamos a mezclar, perdón, los temas que hemos visto antes. Vamos a mezclar ahora perímetros y áreas. ¿Ok? Entonces, vamos a enfocarnos primero en la figura 1, que es este cuadrado de aquí. O bueno, no es un cuadrado, porque ya te diste cuenta que mide diferentes sus lados. Uno mide 6 y otro mide 5. Entonces, si multiplicamos, acuérdate, 6 por 5 nos va a dar 30 y la primera figura nos va a dar 30. De la segunda figura tenemos esta figurita de aquí, que vimos que ahí de largo mide 12 y de alto mide 4. Si multiplicamos estos 12 con estos 4, nos van a dar 48. Cuando nosotros, ya vimos que la 1 mide 30 y la 2 mide 48, ahora queremos saber cuánto miden juntas. Y entonces hacemos la suma y nos damos cuenta de que la figura completa va a medir 78 centímetros cuadrados. ¿Ya te diste cuenta? Ahí está. En este video platicando un poquito ¿Estás más de estos pensando en datos, comprar un... que es importante si puedes verlo por tu cuenta para no interrumpirte ahorita y no hacerte el video muy largo para que no se te haga pesado. ¿Vale? Vamos a esperar a que se acabe, ya casi se acaba, le quedan 5 segundos y vamos a continuar con el tema. ¿Vale? Entonces, ¿para qué vamos a hacer esta actividad? Para encontrar, aquí tenemos más ejercicios, tenemos aquí que este, las medidas que tiene la figura y vamos a utilizar la fórmula. Entonces, 3 por 10 nos va a dar, eso está mal, el área del rectángulo tendría que ser 3 por 10 y eso nos da 30, pero no tenemos aquí ningún 30, ¿estás de acuerdo? Pues vamos a ver, 3 metros. El área del rectángulo, pues sí tiene que ser 3 por 10 y son 30. Esto está mal. No sé por qué. Esto está mal.
Una disculpa, yo no hice esta actividad. Hay muchos errores en esta plataforma, no sé por qué siguen utilizando estos recursos tan mal. Pero bueno, aquí según la plataforma dice que son 128, eso no es correcto, no quiero que le hagan caso a esto está mal. Acuérdense que multiplicamos base por altura y eso nos va a dar el área, ¿vale? Continuamos y vemos que el problema ahora nos habla de un pentágono regular. Vemos que cada uno de sus lados mide 4 y hablamos de un pentágono, o sea, son 5 lados. Sacamos el perímetro, porque te acuerdas que la fórmula del pentágono y de todos los polígonos regulares era perímetro por apotema sobre 2. Entonces sacamos el perímetro, te acuerdas que el perímetro era la cuerda, entonces van a ser 5 lados por 4, nos va a dar 20. El perímetro va a ser 20, el apotema va a ser 2.7. Vamos a multiplicar 20 por 2.7 y nos va a dar 54. Y cuando nos va a dar 27. Acuérdate de las unidades cuadradas. Aquí tenemos ya un trapecio. Excelente. Muy bien, entonces la fórmula del trapecio, acuérdate que era base mayor, que en este caso es 14, más base menor, que es igual a 8, entre 2, que va a ser 11, por la altura, que son 5. Entonces, fíjate bien, 14 más 8 nos va a dar 22. Si lo dividimos entre 2, nos va a dar 11. Y si lo multiplicamos por 5, nos va a dar 55. Si tienes alguna duda, puedes revisar nuevamente el procedimiento o escribir al jurado para reforzar nuestros conocimientos de este tema. Seguimos. Tenemos aquí un triángulo y tenemos que sacarle el área. Acuérdate que era base por altura, o sea, 5 por 8, base por altura entre 2. O sea, 5 por 8, 40 entre 2 nos va a dar 20. Y continuamos. Muy bien, pues entonces hemos finalizado con este tema de las áreas. Les quiero agradecer nuevamente y decirles si tienen alguna duda, algún tema, alguna cuestión, si quieren repetir el video, si quieren repetir el procedimiento, si tienen dudas, vean los videos que también salen aquí en la plataforma y también escríbanme. Les insisto que yo les hago los videos cortos para que no sea muy tedioso de ver, que sea más fácil de entender, pero por favor, si no les gusta que sean así de concisos o así de cortos, avísenme para detenerme un poco más en la explicación. Si me dicen, oye, ¿sabes qué? Prefiero un video a lo mejor de 1 hora y media, de 2 horas, eh, con más ejemplos, con mucha más teoría, lo podemos hacer. Pero creo que este formato un poquito más corto, pues está un poquito mejor, ¿vale? Entonces, continuamos entonces con la siguiente clase. Les mando un saludo y nos vemos en el siguiente video.